Bienvenidos a la lección número 4 de griego. En la lección número 3 introducimos los sustantivos en el griego koiné, el griego del Nuevo Testamento. Hablamos de aquellos sustantivos que corresponden a la primera declinación, que en su mayoría eran sustantivos de género masculino como también de género neutro. En esta lección hablaremos en cuanto a los sustantivos que corresponden a la primera declinación, los cuales en su gran mayoría son de género femenino, pero también estaremos hablando de aquellos sustantivos de género femenino que siguen el patrón de la primera declinación. Obviamente también repasaremos el artículo de la primera declinación. Aunque la semana pasada hablamos un poco en cuanto a declinaciones, a idiomas flexivos, quizá no fuimos muy claros en cuanto a qué es lo que es exactamente una declinación. Aquí tenemos una definición. El término declinación se refiere a los cambios que ocurren en la terminación del sustantivo para indicar la función que tiene dentro de la oración. Cada declinación consta de un conjunto de terminaciones que siguen un patrón fijo para indicar caso y número. En griego, hay tres patrones que el sustantivo sigue. Estos se llaman primera, segunda y tercera declinación. Entonces, cuando estamos hablando de una declinación, lo que queremos decir es que en un idioma dado, el sustantivo puede seguir un set de patrones en su desinencia. Es este set de patrones que corresponde una declinación. Tal vez para entender un poco más qué es una declinación, sería bueno ilustrarlo con algunos ejemplos del español. Aquí, como ustedes pueden ver, estamos poniendo tres formas en las cuales el sustantivo en español se presenta. Tenemos la mayoría de los sustantivos masculinos que siguen un patrón ya establecido. Por ejemplo, carro, al momento de escribir su forma plural, se escribe con la vocal O y la consonante S, carros. La gran mayoría de sustantivos masculinos en español siguen un patrón establecido, y es que la gran mayoría de sustantivos terminan en la vocal O en su forma singular y en la vocal O con la consonante S en su forma plural. Por cuestiones pedagógicas vamos a llamar a este primer patrón la primera declinación. Por otro lado, las palabras femeninas en español siguen un patrón diferente. La gran mayoría de palabras femeninas en español siguen el patrón, vamos a llamarle el patrón en A. Casi todas estas palabras van a seguir este mismo patrón, y porque siguen un patrón similar, vamos a llamarle la segunda declinación. Luego tenemos otras palabras que siguen un tercer patrón diferente a los otros dos. Por ejemplo, plumón. Vamos a llamar este patrón una tercera declinación. Palabras que terminan en O. Tenemos carro, perro, sombrero, bombero, cordero. Todas estas palabras tienen la desinencia o la vocal O en común. Por lo tanto, cuando declinemos, entre comillas, a su forma plural, se van a declinar de la misma manera. Carro, carros, perro, perros, sombrero, sombreros, bombero, bomberos, cordero, corderos. Lo mismo podríamos decir del siguiente patrón, pelota. Y podemos poner otras palabras que siguen el mismo patrón, tanto en su forma plural como en su forma singular. Por ejemplo, decimos pelota, dolencia, taberna, cancha, escopeta, etc. Todas estas palabras, por tener una terminación similar,
se van a pluralizar de la misma manera también, van a seguir el mismo patrón en el plural. Entonces pelota será pelotas, dolencia, dolencias, taberna, tabernas, cancha, canchas, escopeta, escopetas. Y lo mismo sucede con las palabras cuya terminación es en la vocal O y la consonante N. Plumón, su plural será plumones. Y todas las palabras semejantes a la palabra plumón también tendrán o serán pluralizadas de la misma manera. Por ejemplo, ladrón, ladrones, legión, legiones, matón, matones, obsesión, obsesiones, perversión, perversiones, sanción, sanciones, torreón, torreones. Entonces, cuando hablamos de declinación, nos referimos a un patrón fijo que ciertos grupos de palabras siguen para indicar caso y número. Por ejemplo, en el masculino, las palabras en nominativo se van a escribir con la vocal omicron y la consonante sigma, y luego en genitivo con el diptongo omicron upsilon, y luego tenemos el acusativo omicron nun, el dativo, la omega con la iota suscrita, y el vocativo con la vocal epsilon. Este es el patrón de la segunda declinación en el masculino singular. La razón por la cual estas palabras siguen este mismo patrón es lo que hace que se les denomine palabras de la segunda declinación. La gran mayoría de los sustantivos de la segunda declinación son sustantivos masculinos o neutros. Ahora vamos a hablar de los sustantivos de la primera declinación. Se llaman sustantivos de la primera declinación porque muchos de estos terminan su forma singular en el caso nominativo en la vocal alfa, por ser la primera vocal del alfabeto griego. Entonces llamamos a estos sustantivos sustantivos de la primera declinación. Todos estos sustantivos de la primera declinación comparten el mismo set de patrones. Claro, con algunas variaciones, pero por lo general siguen el mismo set de patrones. La gran mayoría de los sustantivos que siguen el patrón de la primera declinación son sustantivos en género femenino. Aquí tenemos el cuadro con las desinencias de los diferentes casos en la primera declinación. En cuanto a los sustantivos de la primera declinación, debemos decir que en lo que se refiere al número singular, existen dos patrones, por así decirlo. Aquellos sustantivos que terminan en alfa y aquellos sustantivos que terminan en la vocal eta. Aunque hay sustantivos que siguen la vocal alfa, sustantivos de la primera declinación, y otros que siguen la vocal eta, este fenómeno solamente sucede en el número singular, por cuanto en el plural, tanto los sustantivos que terminan en alfa como aquellos que terminan en eta seguirán las mismas desinencias. Aquí tenemos un ejemplo de los sustantivos de la primera declinación que siguen el patrón en alfa. Tenemos en el nominativo hei cardia. La desinencia de cardia es alfa. En el plural será alfa y iota o iota, ¿no? Hei cardia en el singular, hai cardiae en el plural. En el dativo tenemos teis cardiaes. Y la desinencia del genitivo singular de la primera declinación es alfa y sigma.
Por otro lado, la desinencia del genitivo plural de la primera declinación es omega y nun. Noten que el genitivo plural es exactamente igual al genitivo plural de la segunda declinación. Entonces es importante que cuando memoricemos vocabulario, memoricemos el vocabulario con el artículo que le corresponde para de esta manera saber bien a qué género corresponde dicha palabra. En el dativo singular tenemos tecardia y la desinencia del dativo singular de la primera declinación es alfa con la iota suscrita. Noten que la iota suscrita es un elemento muy importante del caso dativo. Esta siempre va a aparecer en el caso dativo. En el plural leemos tais cardiais y la desinencia del dativo plural es alfa, iota y la sigma final. Nuevamente, la iota es un elemento importante del caso dativo. En el singular se encuentra como una iota suscrita y en el plural aparece como parte de la raíz, como parte de la desinencia del caso dativo. Luego tenemos el caso acusativo, ten cardian, y la desinencia es alfa y nun, y en el plural leemos tas cardias. La desinencia es alfa y la sigma final. Finalmente tenemos el quinto caso, el vocativo, que dice cardia, la desinencia es alfa, y en el plural es cardiae, alfa y iota como desinencia o terminación. Estas son las palabras de la primera declinación que terminan siguiendo el patrón de alfa. Algo que es muy importante notar es el artículo de las palabras. Aunque este sustantivo en particular, cardia, sigue el patrón en alfa, siempre el artículo se escribirá con eita. Ahora veamos los sustantivos femeninos de la primera declinación que siguen el patrón en eita. Aquí tenemos el sustantivo phonei. Anteriormente vimos cardia y cardia seguía el patrón en alfa. Ahora vemos phoneis que sigue un patrón en eita. Y básicamente las terminaciones son la misma en el singular, solamente que en vez de utilizar la vocal alfa, utilizamos la vocal eita. Esta diferencia de vocales solamente sucede en el número singular, por cuanto el número plural mantiene todas las desinencias en alfa. Entonces, nominativo sería he, phonei, y el plural hai, phonai. Genitivo, teis, phoneis, plural, ton, phonon. Dativo, te, phonei, plural, tais, phonais. Acusativo, ten, phonein, plural, tas, phonás. Y el vocativo, phonei, y en el plural, phonai. Aquí tenemos un cuadro completo con la traducción en el español. Noten que en el caso genitivo utilizamos la palabra clave que aprendimos en la lección anterior para expresar la relación que hay entre el sustantivo principal y el sustantivo en caso genitivo. Esta palabra nos ayuda a entender en qué manera limita o describe el genitivo al sustantivo principal. Teis cardias, del corazón. Luego tenemos el caso dativo también con nuestra palabra clave, a, teicardia, al corazón. Y bueno, lo mismo en el plural, ton cardion, de los corazones, tais cardiais, a los corazones. Aunque la palabra cardia sigue el patrón en alfa, en el singular,
el artículo siempre se escribirá con eta. Es el artículo lo que nos dice a ciencia cierta que esta palabra, cardia, es de género femenino. G, cardia, el corazón, teis cardia es del corazón, te cardia al corazón, ten cardian el corazón, cardia o corazón, y lo mismo con el plural. A modo de ejercicio, tratemos de analizar algunas palabras que son femeninas de la primera declinación. Ustedes ya han visto este cuadro en la lección anterior cuando aprendimos los sustantivos de la segunda declinación. Ahora vamos a verlo aquí y vamos a tratar de analizar estas palabras para poder conocerlas mejor y para poder entender cómo funcionan dentro de la oración. Primero tenemos jamartías. Aquí podemos decir en cuanto a esta palabra que su número puede ser singular, y si es singular va a ser del caso genitivo. También jamartías podría ser plural, y si es plural correspondería al caso acusativo. Obviamente aquí no podemos definir a ciencia cierta porque no tenemos un contexto, pero en la oración o en la Biblia el contexto nos ayudará a entender la función de este sustantivo. Y si va acompañado con el artículo, esto será muy claro, por cuanto el artículo genitivo es diferente al artículo acusativo plural. Muy bien, entonces analizamos jamartías como singular femenino genitivo o como plural femenino acusativo. Y la forma léxica sería el nominativo singular, G amartías. Y si traducimos como un genitivo, su traducción sería de pecado, pero si analizamos esta palabra como un plural acusativo, la traducción sería pecados. Luego tenemos zoai. La forma léxica de esta palabra es he zoe, y es una palabra femenina que significa vida. Por la forma aquí, alfa y iota, sabemos que este sustantivo es de número plural, es femenino y se encuentra en caso nominativo. Entonces nuestra traducción sería vidas. Luego tenemos ton agapon. Aquí ustedes se preguntarán, bueno, esta forma, tanto el artículo en omega y nun como la desinencia, se parecen mucho a la desinencia de la segunda declinación de los sustantivos masculinos. Sí, pero cuando usted memorice vocabulario, usted aprenderá esta palabra como he agape. Entonces sabemos que esta palabra es femenina, de manera que aquí la desinencia omega nun es la desinencia del genitivo plural de la primera declinación y no de la segunda declinación, por cuanto esto es un sustantivo femenino. Y es plural, entonces es plural femenino genitivo de G agape y significa de los amores. Al comienzo de esta lección habíamos dicho que las declinaciones es un set de patrones, o una declinación es un set de patrones que palabras siguen. Habíamos aprendido que en español la gran mayoría de palabras en masculino sigue el patrón de O. Teníamos carro, perro, gato, y todas estas se pluralizaban de la misma manera por cuanto seguían el mismo patrón: carro, perros, gato, gatos, etc. También vimos que la gran mayoría de palabras en femenino seguía el patrón de A, un patrón diferente: pelota, pelotas, etc. Y lo mismo vimos con otro grupo de palabras que podrían ser masculinas o femeninas que seguían el patrón en ON, como plumón, plumones, canción, canciones, etc. Si ustedes han prestado atención, yo he tenido mucho cuidado de decir que una declinación determina el género de una palabra.
Lo que he dicho es que una declinación es un set de patrones que palabras tienen en común. Y como tienen estas terminaciones similares, las ubicamos dentro de un mismo patrón. Ciertamente, la gran mayoría de palabras que terminan en O son de género masculino. Sin embargo, no todas las palabras que siguen este patrón son masculinas. Tampoco, aunque la gran mayoría de palabras que terminan en A son de género femenino, es decir, siguen el patrón en A, no todas las palabras que siguen el patrón en A son palabras femeninas. Hay algunas que son masculinas. Por ejemplo, a veces hay palabras masculinas y femeninas que comparten una misma declinación, entre comillas. Por ejemplo, la pelota es una palabra femenina y termina en A, sigue el patrón en A y se pluraliza de la misma manera. Las pelotas. Sin embargo, la palabra mapa, aunque termina o aunque sigue el patrón de A, no es una palabra femenina, por cuanto el artículo nos está diciendo que esta es una palabra masculina. No es la mapa, sino es el mapa. Entonces, insistimos, cuando en griego hablamos de una declinación, no tanto estamos hablando de género, sino de patrones que palabras o de un patrón que sustantivos tienen en común. Ciertamente, la gran mayoría de sustantivos masculinos y neutros siguen el patrón de la segunda declinación y la gran mayoría de sustantivos femeninos siguen el patrón de la primera declinación. Aunque esto es verdad, no todas las palabras masculinas van a seguir el patrón de la segunda declinación, como tampoco todas las palabras femeninas van a seguir el patrón de la primera declinación. Así como en español, el mapa puede seguir el patrón en A, que generalmente es el patrón que las palabras femeninas siguen, así también van a haber palabras femeninas que siguen un patrón masculino en griego. O como el ejemplo que tenemos aquí, la mano, que sigue el patrón en O, pero sin embargo es un sustantivo masculino. Veamos algunos ejemplos de estas palabras en griego. Palabras cuyo género es femenino, pero sin embargo siguen el patrón de la segunda declinación. Una de estas palabras es jodos. Como pueden ver aquí, jodos sigue el patrón de la segunda declinación que aprendimos en la lección anterior, como joántropos, jologos. Aquí tenemos jodos. Pero aunque jodos sigue el patrón de la segunda declinación, jodos no es una palabra masculina, sino más bien una femenina. Y sabemos esto por el artículo. Entonces, aquí tenemos hei jodos. Pero aunque jodos es una palabra femenina, este se va a declinar como una palabra de la segunda declinación porque sigue ese patrón. Así como la mano es una palabra femenina, sin embargo, sigue el patrón de las vocales en O. Entonces, hay palabras así en griego. Y la declinación será, obviamente, la terminación de la segunda declinación que aprendimos en la clase anterior. Entonces, en el nominativo, esta palabra se escribirá con omicron sigma, hei jodos, en el plural, hai jodoi, en el genitivo, teis jodú, en el plural, ton jodón, el dativo, tei jodó, en el plural, tais jodois, acusativo, ten jodón, en el plural, tas jodús, vocativo, jodé y jodoi. Ahora veamos el sustantivo con su posible traducción. Hei jodos, el camino, teis jodú, del camino. Nuevamente tenemos la palabra clave aquí que nos muestra la relación genitiva que hay con el sustantivo principal. Te jodó, con nuestra palabra clave, al camino. Ten jodón, el camino. Jodé,
o camino, por ser vocativo, hai jodoi, los caminos, ton jodón, de los caminos, tais jodois, a los caminos, tas jodus, los caminos, jodoi o camino. Algo que es importante, que siempre tenemos que reconocer aquí es el artículo. Aunque esta palabra sigue las desinencias de la segunda declinación, estas palabras no son, o esta palabra no es de género masculino. El artículo nos dice que es femenino. Así como el artículo en español de mano nos indica que es una palabra femenina, aunque ésta termine en el patrón o, así también el artículo hei nos indica que jodos es una palabra femenina, aunque éste termine en el patrón de la segunda declinación, omicron sigma. Entonces, vamos a seguir insistiendo en esto cada semana. Cuando memorice el vocabulario, le animamos siempre a memorizar la palabra en la forma nominativa singular, juntamente con la terminación del caso genitivo y también con el artículo correspondiente. Ahora vamos a analizar algunas de estas palabras femeninas que siguen el patrón de la segunda declinación para poder tener un poquito de práctica. Por ejemplo, aquí tenemos tas parthenus. La forma léxica de parthenus es hei parthenos. Perdón, hei parthenos. Sigue la terminación de la segunda declinación, pero es una palabra femenina. Hei parthenos, la Virgen. En este ejemplo en específico, en la primera línea, tas parthenus se encuentra en caso acusativo. Y la desinencia omicron upsilon sigma nos indica que es un acusativo plural. Sabemos que es femenino porque lo memorizamos de esta manera. Entonces sería plural femenino acusativo y la forma léxica hei parthenus, las vírgenes. Luego tenemos el sustantivo hai ereimoi. Y bueno, ahí tenemos el artículo. El artículo hai nos indica claramente que es un sustantivo femenino, pero también nos indica que es un sustantivo plural y que se encuentra en el caso nominativo, por cuanto el artículo femenino en el caso nominativo es alfa iota con el espíritu rudo, hai. Luego tenemos la desinencia de la segunda declinación, omicron iota, que también nos indica el nominativo plural. Entonces esta palabra se encuentra en plural femenino nominativo de he ereimus y la traducción sería los desiertos. Nuevamente tenemos la palabra hei parthenos y aquí la terminación está en omega con la iota suscrita. Recuerde que hemos dicho que la iota es un elemento muy importante del caso dativo. Entonces esta palabra se encuentra en dativo singular. Entonces es singular femenino dativo de hei parthenos, a las vírgenes. Ahora, si usted revisa la página web de la clase, usted va a encontrar el siguiente documento. Esto es un cuadro de referencia con todas las terminaciones, tanto de la primera, segunda y tercera declinación, como también las terminaciones verbales. En este momento, lo que a nosotros nos interesa es esta primera parte, que básicamente son todas las desinencias en las diferentes declinaciones del griego. Aquí en el lado izquierdo tenemos las declinaciones del artículo, tanto en masculino, femenino y neutro, ya sea la primera o segunda declinación. Luego tenemos aquí a la derecha las terminaciones de los diferentes sustantivos en los diferentes casos, ya sea que sigan el patrón de la segunda declinación con omicron sigma, etc., y que en su mayoría van a ser los sustantivos masculinos y neutros, o ya sea que sigan el patrón de la primera declinación,
ya sea en alfa o en eta, que van a ser la mayoría de sustantivos femeninos. Al extremo derecho del cuadro ustedes van a ver otras posibles terminaciones o desinencias que denominamos tercera declinación. Hablaremos de esto con más detalles en clases posteriores. Ahora repasemos el vocabulario de esta lección. Las palabras para esta semana son las siguientes. Hey, hamartia, con el caso genitivo teis hamartiais, pecado. Luego tenemos Hey, Basilea, reino. Hey, eclesia, iglesia, asamblea. Hey, heimera, día. Hey, agapei, amor. Hey, grafei, escritura. Hey, dikaiosune, justicia. Hey, eirene, paz. Hey, zoe, vida. Hey, phonei, voz. Hey, psuhei, vida, alma o también ser. Y el artículo en sus tres diferentes géneros. Ho para el género masculino, hei para el género femenino y to para el género neutro. Ahora veamos las tres últimas palabras para esta semana. Estas también son palabras femeninas, pero que siguen el patrón de la segunda declinación. Ereimos, ereimo. Ustedes pueden notar aquí que, a diferencia de jodos y partenos, no hemos puesto el artículo al costado de ereimos. Y la razón por qué no hemos hecho esto es porque esta palabra técnicamente no es un sustantivo, sino que es un adjetivo. Y por ser un adjetivo, en verdad no tiene un género en específico, sino que adopta el género de la palabra que modifica. Si yo digo el hombre sabio, sabio, que es adjetivo, se encontrará en masculino porque modifica a hombre. Pero si el mismo adjetivo modifica a una mujer, el adjetivo se encontrará en género femenino, la mujer sabia. Lo mismo es con ereimo. Técnicamente, ereimos es un adjetivo que puede modificar al género masculino, omicron sigma, o al género neutro, omicron nu. Sin embargo, como muchos adjetivos, este adjetivo se ha sustantivizado. Así como en español podemos decir el hombre pobre, y pobre funciona como adjetivo, también podemos decir el pobre. Y en este caso, pobre ya no funciona como adjetivo, sino como un sustantivo. Esto es lo que había pasado con ereimos en el Nuevo Testamento. El siguiente sustantivo femenino es hei, jodos, aunque sigue la desinencia de la segunda declinación. Y la última palabra para el vocabulario de esta clase es hei, parthenos, virgen o joven. Muchas gracias por seguir perseverando en el aprendizaje de griego. En esta lección hemos tratado de explicar los sustantivos de la primera declinación, que en su gran mayoría son sustantivos femeninos, pero también hemos enseñado y hemos hablado de algunos sustantivos femeninos que siguen el patrón de la primera declinación. Le animo a seguir continuando y le deseo todo lo mejor. Que Dios lo bendiga y nos vemos en la siguiente clase.